Hola, buenos días. Eh, bueno, estoy muy bien, Emilio. Encantada poder estar aquí contigo y hablar de este tema que me parece muy importante. Es un tema muy, muy importante y también cuando yo charlaba contigo y hablamos un poquito de que encontrar un tema y encontramos este, pues me parecía algo súper interesante porque nos unía a los dos, a tu profesión y a la mía. Y creo que es un tema que se conoce bastante poco, que la gente no sabe lo que es y no sabemos ni siquiera los profesionales cómo actuar. Entonces, yo quería, lo voy a decir así, utilizar todos tus conocimientos para llegar muy, muy lejos a todas las familias y también a los profesionales. Entonces yo desde luego voy a aprender muchísimo hoy, estoy seguro. Y nada, no sé si te gustaría comenzar a contarnos un poquito qué es la plagiocefalia, porque creo que de ahí tenemos que partir para que todas las personas que nos Sí, estén escuchando sepan de qué estamos hablando. de verdad. Y además, pues vamos a ver que hay mucho que decir. Así que la plagiocefalia viene del griego plagio, que significa oblicuo, y cefala, cabeza. Entonces, ¿qué sería? Una cabeza oblicua. Vamos a ver también que hay dos tipos de plagiocefalias, que son deformaciones craneales. Hay un primer tipo que se llama craneoestenosis, o que también podemos leer craneostosis o sinostosis craneal, que es una osificación y fusión prematuras de una o más de las suturas fibrosas que separan los huesos del cráneo de un bebé, alterando los patrones de crecimiento del cráneo. Eso, entonces, la sinostosis es poco común. Se hace el diagnóstico por radiografía, bueno, por imágenes, y el tratamiento será cirúrgico. Es decir, que hace falta ya aliviar el cráneo porque presiona el cerebro y que entonces para que crezca bien hace falta este acto. Tiene como origen, bueno, no se sabe la origen exactamente, claro que influencia la genética porque sabemos que los huesos del cráneo se van a fusionar, pero en este caso ocurre antes que entonces el cráneo no ha podido expandirse como debía, como Ujú. tenía que ser. Sí. Y eso, bueno, se supone que podría tener una relación con las presiones intrauterinas. Entonces, eh, cuento eso, este primer tipo de plagiocefalia, porque Sí. no vamos a hablar de eso hoy. Hoy Vale. vamos a hablar de plagiocefalia posicional, pero es importante de ver que hay este otro tipo y por eso que es importante consultar a un profesional que él pueda ver entonces si se trata de un problema de sutura, que es Ujú. poco común, lo repito, o si viene de algo posicional, que eso entonces ya es mucho más común. Entonces, la plagiocefalia posicional es un aplastamiento del cráneo del recién nacido debido a una presión mecánica en el cráneo. Es decir, que se cambia la forma del cráneo por culpa de una presión en el cráneo. Y Claro. es por eso que te agradezco el espacio que dejas para este tema, porque es un fenómeno que, fíjate que hay un estudio, una investigación canadiense de 2013 que entonces dice que 46,6% de los bebés de 2 meses presentaban una asimetria, es decir, que no tenían un aplagio muy grave, pero que casi la mitad de los niños tenía alguna asimetria de alguna forma. Entonces, que ya es importante de hablarlo porque se trata de un fenómeno que puede ocurrir a como la mitad de nuestros bebés. Claro, es que estabas diciendo, Anaís, que una de las causas puede ser intraútero, que eso es lo que me parece también interesante, por tener presión, ¿no? en el cráneo. Me imagino también por la posición que pueda adquirir el bebé o por la posición de ciertas cavidades de la madre, me imagino. Pero eso, como estamos tratando hoy lo que es la plagiocefalia posicional, es decir, cuando el bebé ya ha nacido, está fuera del útero,
entonces estamos hablando que la plagicefalia posicional es por la posición en la que los bebés están acostados en las cunas o si la madre hace en colecho o todo eso, me imagino. Es a lo que nos referimos, ¿verdad? Ah, claro, entonces, claro, nosotros vamos a hablar de la posicional, la que viene de la posición, como tú lo dices. Y eso es interesante lo que dice por la forma de, porque ahora vamos a entrar más en el tema, es decir, que podemos pensar que viene sobre todo de cómo acostamos a los niños, pero Claro. ahora vamos a ver que hay varios factores, que es un conjunto que, bueno, como la mayoría de las cosas, no solo viene de una cosa, que se juntan varias cosas. Así que, como lo decía antes, es una deformidad craneal producida como consecuencia de la aplicación constante de fuerzas de presión sobre la parte posterior del cráneo. Y tenemos que tener en mente que, claro, que la cabeza del niño pesa mucho y es blanda. Es que ya los huesos del cráneo al nacer no están fusionados. Por eso que ya permite de un lado pasar por el canal del parto y también por otro el rápido crecimiento del cerebro. Así que vamos a ver, la plagio o la podemos descubrir al nacimiento, es decir, que cuando ya acogemos al bebé ya vemos que tiene una asimetría ya, que hay algún aplastamiento de la cabeza, y eso entonces, ¿qué significa? Que viene de una presión intrauterina. Entonces, otra vez, por eso que ocurre muchas cosas durante el Ya. embarazo, por eso Ya. que ya tenemos que cuidar a las Totalmente, embarazadas. totalmente. Ahora que estás diciendo eso, Anaís, y ya te pregunto yo de manera profesional, porque, por ejemplo, mi experiencia también, pues acompañando partos y nacimientos, me hace saber que justamente en el momento del nacimiento del bebé, muchas veces por la posición que han tenido en el canal del parto, pues tienen la cabecita inflamada, que es absolutamente normal, ¿no? Que necesitan a veces pues unas horas o unos días para que todo vaya relajándose y vaya cogiendo la forma que supuestamente va a tener de manera natural. Y mi pregunta va como, ¿cuánto tiempo tú consideras que debe pasar para que nosotros valoremos si realmente tiene un problema ese bebé? Mira, gracias por tu pregunta. Resulta que ahora estamos como más hablando de una deformación que se va a ver en la parte de atrás, en la base como del cráneo, en el occiput, ¿no? Sí. Entonces, claro, como tú dices, según el parto, claro, como se tienen que superposicionar los huesos para pasar el canal del parto, claro, ya podemos tener una forma de cráneo un poco raras Sí, al principio. Entonces, totalmente. resulta que eso, como tú dices, que ya son unos días, que luego lo que ayuda mucho es el tema de la lactancia, porque ya el hecho de chupar va a aplicar una presión al nivel del paladar y entonces que se va a poner otra vez como en marcha la dinámica y el movimiento del cráneo. Y Vale, eso ya vale. permite ya volver a una forma entonces normal. Así que como tú lo dices, eso que ya son unos días para recuperar, pero es cierto que pasado una semana que se ve que no haya tanta como Sí, hinchado, pero que todavía se ve, por ejemplo, los huesos frontales, eso se ve bastante. Es decir, que los huesos frontales pueden aparecer como debajo de los parietales, por ejemplo. Eso sí, ya... sí, claro. Y, y eso, pues, sería bien de valorar un terapeuta de terapia manual, a ver si no hay ninguna contraindicación y hacer algún Mm. trabajo. Eh, Ya aprovechando que has dicho eso, ¿qué profesionales son los que pueden atender este tipo de problemas? eh, este tipo de problema, estamos hablando entonces de plagio o más de problema al nivel de cráneo.
No, de plagio, sí, enfocándome en el problema de que imagínate que ya ha sido diagnosticado o que nosotros creemos que nuestro hijo o una matrona ha observado que puede ser que tenga este tipo de problema. ¿Cuál es el profesional que está encargado de solucionar este problema? Mira, voy a acabar entonces voy a decir un poco también las causas también de plagiocefalia porque luego se puede entender Vale. eh, cuáles son los profesionales, porque ya entonces hemos dicho presión intrauterina, entonces falta de espacio inútero, cuando hay alguna restricción, un primer bebé, un embarazo múltiple, un bebé grande, si hay quistes, por ejemplo, de los ovarios, una posición asimétrica, poco líquido, un bebé de nalgas, un bebé transverso, un trabajo largo, un compromiso prematuro, pero también se puede ver que la plagio pues puede aparecer más tarde. Entonces, al nacer, el bebé tiene una cabeza bien redonda y a los 2 meses ya vemos una plagio. Eso es que hay algo que ha provocado una asimetria. Y entonces eso puede venir o del embarazo, es decir, que si hay una distensión de durar, por ejemplo, una torsión del bebé, una tensión de los meninges, por ejemplo, de la dura madre, eh, que ya tenemos que tener en mente que, por ejemplo, un pie equinovaro se forma en 2 días, nada más que el pie, si está 48 horas en una mala posición, pues al nacer vemos el pie como con rotación para adentro y eso hace falta unas semanas de rehabilitación. Entonces, igual no hay una presión directamente en el cráneo, pero hay una presión en el cuello o en el sacro y eso va a cambiar pues la tensión de la dura madre. O también puede ocurrir durante el parto, si el parto es largo, es inducido o con instrumentos, eso ya puede afectar la dinámica craneal, puede afectar la base del cráneo y claro, de la base del cráneo hay un foramen muy importante, el foramen yugular, que entonces deja pasar 3 nervios súper importantes, que hay el nervio glosofaríngeo, que este va a dar información a los músculos de la lengua, entonces muy importante por la lactancia, también el nervio vago, que este va a dar información más al sistema respiratorio, al sistema digestivo, por eso que interesante también al nivel de reflujos o de cólicos, y también el nervio espinal o craneal accesorio, que bueno, da información al músculo esternocleidomastodeo o el trapecio. Y este ya puede provocar, por ejemplo, un tortícolis. Entonces, que pueden pasar muchas cosas durante el parto, alteración al nivel del cráneo o de un músculo directamente o un blocaje cervical. Si a eso que ya provoca alguna asimetria ponemos, como tú ya lo mencionaba antes, si ponemos ya el bebé a dormir boca arriba o en un nido tipo Cocuna Baby o en una hamaca todo el día, ahí la plagio se va a desarrollar. Es decir, que no es la hamaca que provoca la plagio, pero que la agrava porque el niño entonces no puede mover bien su cabeza y se queda en la misma postura. Claro, claro. Entonces, Eso es lo que provoca que al final progrese muchísimo más rápido también, ¿no? claro, y eso si además hay, por ejemplo, una hipotonia, si ya el bebé no es muy tónico, no se mueve mucho, pues se va a quedar muy tranquilito en la misma postura. Y sobre todo, si ya ponemos el bebé como aparato en sus movimientos, columpios, balencines, todo eso, pues ya este conjunto va a hacer que puede aparecer. Así que
he abierto una paréntesis como muy grande para decirte bueno, ¿qué profesionales pueden atender? Que entonces será algo como pluridisciplinar, porque primero hay que hacer un diagnóstico diferencial con la sinostosis. Entonces, para justo, a ver, se ve también por la forma del cráneo, con cómo están los oídos, las orejas, pero está bien de ver a un profesional que ya puede descartar y decir, eso no es una sinostosis. Y luego, pues, el papel del pediatra, que ya puede comprobar el tono del bebé, medir el perímetro del cráneo, comprobar las suturas, las fontanelas, también el nivel de vitamina D, a ver si está bien. Y luego, pues, profesionales de terapia manual para ver si hay una tensión, hay alguna asimetria, algún bloqueo, una Pero posición exactamente de sí, preferencia. los terapeutas que dices que pueden hacer técnicas manuales, porque yo, por ejemplo, yo entiendo que el pediatra puede hacer una selección y derivar a otros profesionales, que yo sé también que, por ejemplo, las matronas o las enfermeras que estén cuidando a bebés, pues pueden derivar a esos profesionales, pero sí que en realidad me gustaría escuchar exactamente cuáles son los profesionales que tratan la plagiocefalia. Esto es lo que me parece interesante. Mira, entonces, yo te hablo de lo que sé, por ejemplo, de los quiroprácticos, pues entonces nosotros sí que ya podemos liberar la torsión, la tensión de la dura madre, que también lo pueden hacer los terapeutas craniosacrales, que Ujú. también vamos a liberar las tensiones de la columna vertebral, valorar la función del sistema nervioso, como equilibrar el sistema dural, también los osteopatas que ya pueden restablecer la dinámica craneal, que los fisioterapeutas Ujú. pediátricos, ellos ya pueden ver, bueno, si hay un tortícolis, bueno, pueden tratar el tortícolis. También puede hacer falta como ver a un terapeuta psicomotor para luego valorar los movimientos. Es decir, que eh, como sería importante de encontrar la causa entonces de esta plagio y luego trabajarlo con el profesional adecuado. Ya ver si entonces viene de un tortícolis la plagio. Interesante trabajar con un fisio. Si realmente viene de la base, por una torsión de la base del cráneo, trabajar con un osteopata. Por eso que yo creo que además más interesante que qué tipo de profesional, ver también qué técnicas utiliza este profesional para ver si entonces trabaja, eh, si hace técnicas craneales o si está trabajando en la tensión de la dura madre. ¿Sabes lo que Sí, sí, te además que me quiero decir? parece, sí, me queda bastante claro que al final es un tema muy multidisciplinar, que me parece muy Mm, interesante y que al final, como todo, tenemos que informarnos un poquito en la metodología de trabajo de cada uno de los profesionales exacto. y saber las técnicas que utilizan para eso, para intentar solucionar el problema. Pero claro, entiendo que a veces en esta situación, pues una madre no sabe si a lo mejor ha llegado al profesional correcto o no, o si tal. Porque claro, yo teniendo un desconocimiento, la verdad, básico sobre este tema y sobre las técnicas que se pueden llevar a cabo, pues intentar encontrar una persona que realmente te haga un buen diagnóstico y que te derive al profesional adecuado. Pero eso al final me imagino que es como todos los temas, ¿no? A los que nos enfrentamos en la vida y sobre todo en el cuidado de niños. Ya hablando así de tratamiento, que para seguir un poquito la línea, ¿qué consecuencias puede haber a largo plazo si no se lleva el tratamiento correcto en nuestro bebé? Mira, voy a hacer una pequeña digresión otra vez para, antes de ver como las consecuencias vamos a ver cómo se trata para ver entonces luego qué tipo de, si no lo hacemos, entonces qué puede provocar.
que ya tenemos que pensar que el mejor tratamiento es la prevención. Así que por las embarazadas tenemos que estar pendiente, y lo digo porque sé que escuchan matronas, vigilar los dolores durante el embarazo, que ya un dolor significa que la posición del bebé no es como óptima. Es decir, que tenemos que escuchar si hay un dolor debajo de las costillas o en el ingle, una ciática o un lumbago. Eso ya tenemos que pensar, bueno, interesante derivar a profesional, como hemos dicho, de terapeuta manual para atender eso, y también con ejercicio de spinning baby para optimizar la posición del bebé. Eso ayuda mucho. También como prevención, y lo digo porque sé que para ti es súper importante, Muchísimo, sí. ya un parto respetado y con lo menos intervención y medicalización posible, porque ya hemos visto que entonces si ya uso de instrumento, o si ya cualquier cosa que cualquier presión inadecuada en la base del cráneo del bebé puede provocar este problema. Por eso que hay que ir con mucho cuidado durante los partos. Y luego, pues, para seguir en el tema de prevención, pues evitar todo lo que puede limitar el movimiento del bebé, todo tipo de nido, de hamaca, realmente limitarlo a una media horita al día, pero no tener al bebé siempre dentro de eso. Y si no, pues ¿cómo se va a tratar? Con terapia manual. Y por eso que es importante hablar de este tema, porque en casos avanzados y severos, pues se puede llegar hasta el uso de un casco. Es decir, que por eso que podemos ver unos bebés que usualmente tienen entre 9 y 18 meses y que llevan un casco, como un ortesis de material termoformable, y eso lo tienen que llevar durante unos meses, 22 o 23 horas al día. Eso es muy costoso y que también puede crear alergia, herida, irritación, que no es nada agradable para el bebé. Por eso que es muy importante intentar evitar el problema, y luego, pues si ya a los 3 meses vemos el problema, derivar a profesionales que ya pueden comprobar la base del cráneo, ver que no haya tensión de la dura madre, que no haya un tortícolis, ¿vale? Porque luego las consecuencias, pues, que pueden haber, primero estéticas, y por eso que primero los padres cuando vienen a consultar es porque han notado que había algo un poco raro, que la forma del cráneo no era igual. Entonces, ya eso, porque cuando tenemos una simetría del cráneo, cuando ocurre detrás, pues también se repercute en la cara, porque ya los huesos están, se articulan entre ellos. Entonces, también hay consecuencias mecánicas. Es decir, que si ya esta asimetría que tenemos detrás se repercute hacia la cara, pues no podemos notar una asimetría de la mandíbula, que eso puede dar un problema de oclusión dental. También estrabismo, por ejemplo, porque ya las tensiones de los músculos, de los movimientos de los ojos, pues no son iguales. Que luego también, como el cuerpo es muy sabio, va a compensar. Es decir, que si ya pues hay un tortícolis con la plagio que no está tratado, eso no va a ejercer la misma presión de los dos lados de la espalda, y eso entonces ya podría llegar a una escoliosis. Entonces, que ya son cosas, no, antes se decía que era solo estético, pero también hay cosas mecánicas, y te voy a decir que hay también consecuencias neurológicas. Eh, es decir, que ya, bueno, primero vemos que el campo de visión
de los niños está reducido. Es decir, que claro, si el bebé cuando está tumbado boca arriba y que siempre tiene la misma postura, es decir, la cabeza girando a la derecha, pues se va a reducir su campo visual. Entonces, la visión, sobre todo a esta edad, es muy importante eh, a- para ver un poco lo que pasa alrededor tuyo. Es decir, que normalmente ya pueden girar la cabeza de los dos lados, ver su mano derecha, ver su mano izquierda Claro, y descubrir todo su mundo, no solo de un lado. También últimamente han salido como varias investigaciones que entonces ya eh, ponía en luz más problemas del desarrollo, por ejemplo, motor o del aprendizaje para luego. Yo lo que quiero en lo que me quiero enfocar es que en sí no es la plagio que es un problema, pero será la falta de movilidad óptima asociada a eso, porque claro. muchas veces un niño que tiene una plagiocefalia, pues entonces no se da la vuelta de boca arriba hasta boca abajo, por ejemplo, o que solo se la da de un lado, o que no va a gatear, o que va a tardar en reptar, o que va a reptar de una forma asimétrica. Y lo que pasa es que todas estas etapas de reptar, de sentarse solo, de gatear, de ponerse de pie, de experimentar, todo eso ya es la base de nuestro desarrollo neurológico. Es decir, que nos hace falta experimentar todo eso de pequeño para luego llegar a, primero, un aprendizaje que esté más fácil, entender más fácil, comprender, eh, eh, elaborar como razonamiento y también para construir nuestra postura, nuestro equilibrio, nuestra coordinación. Por eso que es muy importante tener en vista eso a largo plazo, que no es en sí esta deformación, es más por lo que va conjunto a la plagiocefalia. Y Claro. si tenemos que pensar, hay un estudio que a mí me parece interesante, que este no es que enseña que los niños con una asimetria, con una plagio, tienen retraso, ellos ya enseñan que haciendo dos grupos de un grupo de niños que no tiene asimetria de cabeza y el otro que tiene asimetria de cabeza, entonces, y le dan cosas que hacer y luego están mirando si los niños, bueno, saben hacerlo o si saben hacer más y entonces resulta que el grupo que tiene la asimetria, entonces no, como no presenta avance. Es decir, que o está un pelín retrasado o lo hace bien, pero no tiene ningún avance comparado con el otro grupo que ya eh, sabe hacer más cosas de lo que se está pidiendo. Ya, Espero ya. que me explico Sí, bien. sí, sí. Al final, a ver, para mí el resumen, lo importante que me llevo es que hay muchísimas consecuencias que pueden afectar a los bebés y a los niños en su desarrollo cognitivo, en el lenguaje y en muchísimas cosas. Y que por eso la importancia de saber reconocerlo y derivarlo. Ujú. Porque al final yo creo que también como matrón nos enfrentamos y observo a muchos bebés y quizás si nosotros estamos bien formados, somos el filtro necesario para que estos bebés lleguen a los profesionales adecuados y que puedan resolver sus problemas o al menos analizarlo. Entonces, Totalmente. Vosotros estáis como en primera línea y luego profesionales en guarderías, por ejemplo, que también tienen a los bebés cuando tienen a partir de 3 meses o eso, por eso que es muy importante mm,
vosotros primera línea seguro, porque Totalmente. ya en posparto sí que lo podéis ver. ¿Y qué cosas, Anaís, nos podría recomendar a las matronas, a los pediatras y a todos los profesionales sanitarios que estamos en esa primera línea para poder reconocer, derivarlo? Bueno, y también has dicho a las personas que trabajan en guarderías, que están tratando con bebés y con niños. Y también ya, pues Sí, para ampliar y también para ampliar el grupo ya, pues, ¿por qué no? ¿Qué recomendaciones le podría dar a las madres para que puedan reconocer si su hijo o su hija o su bebé pueden ser que tenga este problema? No sé, un poco un resumen en general para que nos pueda ayudar a todos los profesionales sanitarios mm, y a todas las madres para poder reconocer este problema y poder derivarlo a la persona correcta, que es lo que me interesa. sí, sí, claro. Entonces, bueno, primero para los profesionales, estar pendiente de la historia de la madre durante su embarazo, sus dolores, los problemas y Ujú. también del parto para ver si ha tenido presiones intrauterinas y sobre todo si hay alguna luxación congénita de cadera, por ejemplo, un torticolis congenital, significa que había poco espacio, había mucha presión y puede venir con esto. Entonces hay que estar hay que vigilar mucho los niños que tienen ya estos problemas porque si falta de espacio en la pelvis, puede faltar de espacio para la cabeza del bebé. Entonces, eso, ya estar pendiente de la historia. Y luego, pues, al nivel de observación, hay que observar el aspecto como general del bebé. Si ya notamos un bebé relajado o si tenemos un bebé asimétrico que tiene como una forma de C o que está en extensión, que ya lo notamos muy tenso. Y también cuando miramos la cabeza, pues desde arriba estar pendiente del desplazamiento de los oídos. Es decir, que cuando hay un aplagio posicional, vamos a ver que el oído se desplaza adelante del mismo lado de a donde hay la parte llana. Entonces, tenemos que estar pendiente de a ver si hay una simetría de la frente, por ejemplo, o si hay un ojo más pequeño que el otro, o si hay un torticolis, o si ya notamos que el bebé sí que gira la cabeza de un lado y no del otro. Y también otra cosa muy importante, mirar detrás y si el bebé tiene pelo, mirar si hay una zona a donde no hay pelo, por ejemplo, Claro. o que ha cambiado la textura del pelo, es decir, que ahí hay mucha presión. Entonces ya fiarse de eso. Un mensaje particular para las madres, por favor, se tienen que escuchar porque muchas, cuando ven que hay un problema y que lo hablan con algunos profesionales, se le dicen que no pasa nada, que ya volverá y eso pues no es verdad. Y tienen que seguir y escucharse porque cuando una piensa que su bebé tiene un problema, tiene que encontrar la escucha adecuada y seguir buscando un profesional que la puede escuchar. Entonces, y las mami, pues, de mirar cómo está su bebé, si gira bien la cabeza de los dos lados, si coge bien el pecho de los dos lados, si lo ve cómodo cuando lo pone boca arriba o boca abajo. Entonces, yo recomendaría un check-up con un terapeuta manual Sí. a cada bebé para asegurarse que, bueno, que o durante el embarazo o durante el parto no había alguna tensión. Entonces, eso sería mi Claro, sí, recomendación. y sobre todo, como has comentado antes, aquellos partos que han sido más largos, con un trabajo de parto más largo, inducciones de parto, parto instrumentado, partos en los que ha ocurrido algo que esté fuera de lo común o de lo normal. Mm, Entonces, todos esos partos que son distintos, que no hay ningún problema, que no quiero tampoco estigmatizar que esos partos no existen o que están mal, o sea, no hablo de eso, sino que seamos conscientes los profesionales que realmente ante ese tipo de partos siempre tenemos que recomendar a las familias que lleven a su bebé
a un profesional sanitario adecuado, que es lo que estamos hablando, para que pueda analizar si ese bebé tiene algún problema, como tú dices, de tortícoli o a nivel del cráneo o de los parietales o de los occipital o cualquier tema más mecánico, ¿no? Que es un poquito lo que sí yo saco en claro de nuestra conversación. Sí, y bueno, igual para acabar, también como se podría recomendar algunas cosas para, para evitar que aparezca, ¿no? También después del nacimiento, un poco para resumir lo que hemos dicho antes. Claro, claro que sí. Pues vamos a ver que la posición para dormir se recomiende, bueno, boca arriba en un colchón firme. Entonces eso ya son las recomendaciones de todas las asociaciones pediátricas, pero tenemos que tener en mente que si el bebé duerme así, vamos a proponer al bebé de jugar también un poco boca abajo, es decir, dormir sí en esta posición, pero también pensar que ya le podemos ofrecer al bebé desde el nacimiento un poco de tiempo boca abajo. Claro, hablo de al nacimiento, pues si la madre está sentada en el sofá, cómoda, y que tiene su bebé en su pecho, ya eso empieza el tummy time, eso ya es un momento de boca abajo, que también luego podemos, después de cambiar el pañal, pues coger la pelvis y darle una vuelta al bebé para que esté algunos segundos boca abajo. Eso, y ya hablarle, darle besos, entonces ya favorecer eh, el tiempo boca abajo y eh, intentar evitar el uso prolongado de sillas de niños, como ya hemos dicho, los columpios, los hamagas, balancines, todo eso, porque ya no son sitios de desarrollo para el bebé. Está bien media horita porque al momento, no sé, los adultos tienen que comer o la madre se tiene que duchar, pero luego mejor ya tener una colchoneta que el bebé ya puede experimentar también con, con todo el espacio que necesita para girar la cabeza. Eso ya sería interesante, pero siempre como con un adulto al lado que esté interactuando con él. También se recomendaría el uso de portabebé, Sí. que eso, bueno, además de para el recién nacido, de suavizar un poco la transición entre el útero y bueno, y fuera, en el nuevo mundo, pues ya eso, el uso de portabebé favorece entonces la prevención del aplagio. Y bueno, vigilar la forma de la cabeza y ver a un profesional para preguntar Claro, ya y hacer al final, un check-up. sí, al final el resumen de las recomendaciones es que sí que entendemos que la recomendación internacional es para acostar al bebé que sea boca arriba. También yo siempre añado que los piececitos estén pegaditos a la cuna abajo para intentar que los bebés se volteen durante la noche, pero que al final lo que se trata es que el bebé tenga otras posiciones durante el día con vigilancia y que pueda movilizarse de otra manera y que no se tire durante 24 horas en una cama ni en una cuna boca arriba, para intentar evitar un poco lo que es la plagiocefalea. Exacto, Aparte de lo exacto. que... Y nada, Y Anaís, me parece, bueno, es que este tema me parece súper interesante porque como te he dicho antes, no se conoce mucho. Yo solo creo que las familias que lo han vivido o que la están viviendo son las que son más conocedoras de este tema, pero creo que muchísima gente que está embarazada, especialmente por primera vez o incluso profesionales, no están muy actualizados sobre este tema. Entonces, espero que a todas estas personas que nos escuchen y eso, pues les venga muy bien, que al final esto es información, que no hay que ser extremistas con la información y volverse locos, como digo yo, para ahora buscar el problema en todos nuestros bebés, sino que utilicemos toda la información con cautela, que simplemente nos puede ayudar a diagnosticar o a pensar que nuestro bebé o otros bebés que nosotros tengamos alrededor pueden tenerlo y lo único que tenemos que hacer es saber derivarlo al profesional correcto.
Así que no sé si quieres concluir con algo antes de acabar, pero yo estoy muy contento. Simplemente yo acabo cada uno de los podcasts con una afirmación y en este caso pues he escrito una que dice, me informo para cuidar a mi bebé de la mejor manera. Mira, yo creo que hemos ya dicho un montón de cosas sobre ese tema, así que te agradezco otra vez tu apertura de espíritu y ya todo el cariño que pones en el cuidado de las familias. Y así que, por supuesto, cualquier pregunta sobre ese tema, que ya, bueno, que las personas se pongan en contacto contigo o conmigo, que ya creo que somos profesionales abiertos Totalmente. a consejos y realmente estamos para difundir la información. Pues muy bien, Anaís, que le dedicamos a todas las personas que nos escuchen un buen día, ¿vale? Sí, exactamente. Bueno, un Muchas besito. gracias. Un Gracias a ti, beso. adiós. Hasta